Bueno, hoy vamos a tratar de entender uno de los pilares de la fotografía, ¿verdad? Una cuestión fundamental que está directamente relacionada con la luz, ¿verdad? Nosotros ya vimos características y cualidades de la luz, vimos cómo la luz es afectada por diferentes factores, valga la redundancia, y bueno, cuando ya estamos hablando de la cámara fotográfica, la luz o el control de la luz se va a traducir a el concepto de ISO, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente el control del ISO nos va a permitir poder realizar ciertas fotografías o no. El ISO es el que nos va a dar permiso de usar ciertas velocidades, ciertos diafragmas, etcétera, ¿verdad? Y poder lograr como ciertos resultados en nuestra imagen. Entonces, vamos a tratar de entender hoy qué es el ISO, cómo se utiliza, qué decisiones tengo yo que tomar a través del ISO, qué otros factores, además del ISO, en el caso de la fotografía digital, nos afectan y también, bueno, entender ahí como algunas cosillas para poder realizar el ejercicio que nos queda para esta semana. Antes de la palabra ISO, hubo dos palabras más que se utilizaron, ¿verdad? Porque este concepto ISO se va a estandarizar sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? Cuando ya todos los equipos del mundo empiezan a utilizar este concepto de manera estandarizada. Antes de eso estaba el concepto DIN, que aparece más o menos hacia 1934 y que aparece en Alemania, ¿verdad? Todos los equipos, las cámaras, las películas, los flash, ¿verdad? Todos los equipos que tenían que ver con fotografía venían, si eran hechos en Europa o venían desde Europa, con la particularidad DIN. Por ahí va a aparecer también ASA, ¿verdad? Que entonces uno sabía, más o menos ASA aparece por ahí de 1943 aproximadamente, ¿verdad? Que eran los equipos realizados o construidos en Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, ASA significaba Asociación Americana de Estandarización, ¿verdad? Eso era lo que significaba en inglés. Y también por ahí nos va a aparecer la medida GOST, ¿verdad? Que esto era sobre todo en Rusia. La medida GOST era en Rusia y va a aparecer por ahí de 1951, ¿verdad? Entonces, todas estas son diferentes tipos de mediciones numéricas, de estandarizaciones numéricas para poder medir la luz, ¿verdad? Para poder entonces generar una forma de medir la luz con respecto a los materiales sensibles a esta, ¿verdad? Entonces, era como el tipo de materiales, de especificaciones que se utilizaban. Como le digo, a partir más o menos de mediados de los 80s, finales de los 80s, va a aparecer el concepto de estandarización ISO, que significa Organización Internacional para la Estandarización, ¿verdad? Eso fue lo que se empezó a trabajar y los demás materiales entonces quedaron en desuso. De cualquier manera, no es de extrañar ver equipos como los que vimos ahora, ¿verdad? Equipos viejos que ya traen o traían más que nada esa otra forma de medición de la luz, DIN o ISO, ¿verdad? Entonces, bueno, el ISO se va a estandarizar, como les digo, a partir ya de los años más o menos 80 por ahí, 80, 90, que se va a estandarizar este concepto. ¿Y qué es el ISO? Bueno, el ISO es, lo definimos más allá de su definición técnica, ¿verdad? De qué significa etimológicamente. Eh, el ISO es la sensibilidad de los materiales analógicos, ¿verdad? Los materiales analógicos. Entendamos esto como película y papel. La pizarra se me mueve. De película y papel a la luz, ¿verdad? O sea, los papeles fotográficos eh, analógicos tienen un ISO, una sensibilidad a la luz. Y las películas también, ¿verdad? Ahora estuvimos viendo, hace un ratito veíamos precisamente los diferentes tipos de películas y que a partir de este tipo de películas también se fueron generando, ¿verdad? Cuestiones que tenían que ver con
las especificaciones técnicas en las cámaras. Esta película, por ejemplo, que es una Fujicolor, que por cierto ya es bien vieja, ya esta película debe haberse vencido hace 1000 años. A mí me encanta tener película vencida para hacer experimentos. Bueno, esta, si se dan cuenta, dice que es una Fujicolor, ¿verdad? Profesional, película negativa, o sea, ¿verdad? Film, 160 ISO, ¿verdad? Ese es el ISO que esta película tiene. Por otro lado tenemos esta Kodak T-Max 400. Tenemos esta Ilford Delta 100. Y tenemos esta película Fujichrome de formato 120. Este no es el ISO, este es el formato 120. Y nos dice que es una Astia ISO 100, ¿verdad? Entonces, la película nos va dando toda la información que nosotros requerimos, ¿verdad? Entonces, cada sensibilidad de estas es muy diferente. Y uno escogía el ISO, o uno escoge el ISO de la película, dependiendo de qué es lo que va a fotografiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo voy a hacer fotografía publicitaria, si voy a hacer paisaje muy nítido, retrato absolutamente nítido, suelo escoger entonces ISOs bajos. ¿Verdad? Esta película para mí es una película de sensibilidad baja, pero que me va a dar muchísima más nitidez que esta otra película, ¿verdad? Que es ISO 400, donde ya en este caso los cristales, los aluros de plata de la película, y en este caso del tinte, me van a generar entonces que se vea, que el grano se vea. Con una película 100 es mínimo, ¿verdad? Es como hablar de una máxima resolución en fotografía digital. Cuando trabajábamos con película, yo solo me preocupaba de la película. Eso sí, si yo compraba un rollo 100, desde la primera foto hasta la última foto, todas eran con ISO 100. Yo no lo podía cambiar, como sí lo puedo cambiar ahora en digital. Entonces, bueno, dependiendo de eso, yo escogía la película. Pero, como les decía, en el caso de lo digital, además del ISO, cuando yo hablo de nitidez me tengo que preocupar de otro montón de factores. En analógico, solo del ISO, diafragma correcto, velocidad correcta, medición correcta. En digital, además del ISO, tengo que fijarme en una gran cantidad de factores que ya vamos a ver. Tengo que borrarlo con alcohol porque no me deja borrarlo con él. Entonces, los ISOs o la escala de ISOs va a ser la primera escala que vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el ISO? Porque a partir del ISO que yo tenga en mi cámara, a partir del ISO que yo, el rollito ISO que yo tenga, es que la cámara me va a dar permiso para tomar ciertas decisiones de toma. O sea, el ISO es el que me va a permitir congelar o no congelar, usar este o este otro lente, usar este o este otro diafragma, ¿verdad? Entonces, el ISO es súper importante porque a partir de aquí y de la luz ambiente que haya, yo voy a poder tomar decisiones o no. La primera escala que nos vamos a aprender es precisamente la escala de los ISOs, ¿verdad? Donde vamos a ver que dependiendo del número de ISO, vamos a tener más o menos sensibilidad y vamos a tener más o menos detalle. Ya digamos, uno no encuentra en digital ISOs tan bajos, ¿verdad? Incluso en fotografía química ya cuesta encontrar ISOs menores a 64, ¿verdad? Pero cuando nosotros estábamos viendo la parte de historia, yo les decía que al inicio de la fotografía, uno de los grandes problemas es que los ISOs eran muy bajos. Andábamos por ISO 4, ISO 6, ISO 8, ¿verdad? A los inicios de la fotografía. Incluso el daguerrotipo andaba por ISO 3, ISO 2, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? Bueno, implicaba que, claro, teníamos fotos con un extremo detalle. O sea, cuando uno ve fotos antiguas, ves negativos de albúmina, ves fotografías en colodión, ves fotografías en daguerrotipo, en tintype, ferrotipo. La nitidez es brutal. O sea, yo puedo coger una foto antigua y ampliarla
todo lo que yo quiera y nunca voy a perder nitidez. Pero ¿qué pasaba? Entre más bajo el ISO, más nitidez, ciertamente, impecable, pero me requería de más tiempo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Como les digo, ya muchos de estos ISOs cayeron en desuso, incluso todavía el ISO 25 o ISO 12 se utilizó para foto publicitaria y tener máxima nitidez. Ahora encontramos ISOs un poquitico más altos, ¿verdad? Por la tecnología contemporánea, porque está relacionada, como les digo, con otras cosas. Entonces, más o menos, la foto digital, la cámara digital, puede arrancar en ISO 64, 84, 100, 200, 400, 600, 1200, 1800 y por ahí puede continuar a 2400, 3200, 6400. Incluso ahora estamos hablando de ISOs de 15000 a 25000 ISO, ¿verdad? Que eso es una verdadera y absoluta locura. Ahora, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Entonces, entre más bajo el número de ISO, vamos a tener más detalle, pero en nitidez. En nitidez. En digital diríamos acutancia, ¿verdad? Más detalle en nitidez, más detalle en acutancia. O sea que yo voy a ampliar esa foto, en el caso de lo analógico, y no voy a poder ver los haluros de plata o los pigmentos de tinte en el caso de la fotografía color. En caso de lo digital, los píxeles, ¿verdad? Y entre más alto el número de ISO, voy a tener lo contrario, voy a tener menos detalle a nivel de nitidez. Pero además, entre más bajo el número de ISO, me va a pedir más tiempo. En tanto que aquí me va a pedir menos tiempo. ¿Verdad? La cámara me va a decir a mí, ¿usted quiere detalle? Deme tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que les va a decir la cámara. Entonces, bueno, es bastante interesante, ¿verdad? Ya un ISO 400, sobre todo en digital, ¿verdad? Pero también en analógico, ya un ISO 400 ya se le empieza a ver en analógico el granito, ¿verdad? El granito, y en digital se va a ver ya ciertos píxeles, ¿verdad? Si lo viéramos de manera, ¿cómo se llama? Microscópica, de manera microscópica, vamos a borrar esta línea de aquí abajo. Si lo viéramos de manera microscópica, un ISO 84 en analógico se vería así, o sea, serían millones de puntitos, chivisquititos, ¿verdad? Generando la imagen. Si fuera, como les digo, película analógica en blanco y negro, serían haluros de plata. Si fuera película a color, serían cristales de tinte. Si viéramos esto en digital, estaríamos viendo, digamos que los pixelitos de esta manera. Si fuera 3200, en analógico veríamos los haluros de plata así, ¿verdad? O sea, se verían los puntitos mucho más grandes. Si fuera digital, se verían los píxeles mucho más grandes. ¿Para qué sirven los ISOs altos? Es la pregunta que siempre la gente hace, ¿verdad? Si yo pierdo nitidez y pierdo detalle, ¿para qué me sirve a mí un ISO alto? Bueno, los ISO altos pueden servir para muchas cosas. Pueden servir para generar imágenes muy plásticas, muy artísticas, muy cercanas al dibujo, a la plástica, o cuando no tenemos opción de utilizar flash o ningún tipo de luz y requerimos subir el ISO, ¿verdad?
porque no podemos usar flash para generar una imagen. Veámoslo así, o sea, el ISO bajo va a estar de alguna manera relacionada con algo real, ¿verdad? Yo voy a creer que algo es real cuando lo veo con ISO bajo. Imaginémonos, no sé, que estamos así como llegando a Guanacaste, aquel calor terrorífico, vemos una valla publicitaria con una botella de agua así, el hielo, ¿verdad? Nos estamos derritiendo y vemos una botella donde yo me podría bajar del carro y chuparme el cartel porque es tan real, ¿verdad? Que da la sensación de eso, de realidad en mi cabeza. Versus, si tengo la misma escena, voy en mi carro, me topo una valla publicitaria, pero que parece un dibujo. Entonces, esa sensación de algo que parece un dibujo, algo que no tiene tanta nitidez, no le va a llegar a mi cerebro como una realidad, ¿verdad? Le va a llegar como una imagen, pero no como una realidad. Por eso es que la fotografía publicitaria se suele trabajar con ISO siempre muy bajos, ¿verdad? Para lograr dar ese extremo detalle, esa extrema nitidez y dar la sensación de que abrís una revista y uno quiere coger aquello porque es extremadamente real. De cualquier manera, si ustedes están en el patio de su casa bajo una nave espacial y en ese momento tienen el primer contacto con el primer extraterrestre que llega a este país, no se pongan a pensar que es que si lo toman con ISO alto, porque no pueden usar el flash, entonces se les va a reventar el ISO y entonces se les va a llenar de posterización y, ¿verdad? O sea, ustedes lo toman con ISO alto, no importa. No le pueden tirar un flashazo porque ese extraterrestre probablemente los va a desaparecer con alguna arma extraña. Pero, ¿verdad? Entonces, uno usa esos ISOs cuando no hay otra opción, ¿verdad? Cuando queremos dar cosas muy plásticas. Ahora, sí es muy importante que entendamos que esto también está relacionado con el sensor de las cámaras. Si yo tengo un super mega sensor full frame, puedo darme el lujo de usar ISOs altos sin que se genere los dos grandes problemas de esto, que son la posterización y el pixelado, ¿verdad? Ya hay cámaras y eso uno lo paga, uno paga el sensor, uno paga los megapíxeles, uno paga todo, ¿verdad? O sea, entre más posibilidades tenga una cámara, más cara sale. Y en este momento hay cámaras que pueden trabajar en ISO 25000 y no generar el menor ruido, pero es porque su sensor también es gigantesco, ¿verdad? Es porque tiene toda una cantidad de cosas en lente, incluyendo correcciones para ruido, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay como muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de ISOs, estamos hablando qué tan sensible es el material que yo tengo en la mano para poder captar la luz. ¿Qué tan sensible es? ¿Qué me va a permitir a mí o no trabajar ese ISO, ¿verdad? Con respecto a lo que yo quiero fotografiar. Se ve mucho aquí todo feo. Vamos a limpiarlo un poquito más. El ISO es el que me va a dar a mí el permiso de hacer las cosas, ¿verdad? Y por supuesto las condiciones ambientales de luz, etcétera, que tengamos. Entonces estábamos hablando que el ISO va a estar relacionado con, de alguna manera, la nitidez. Ahí te fresca la pantalla, ¿verdad? Está relacionado un poco con la nitidez en la imagen. Dijimos que con análogo la nitidez me la da la película, no me tengo que preocupar por más nada en la vida, pero en digital no. En digital el ISO solo es uno de los factores que me da la nitidez. ¿Verdad? En fotografía digital yo me tengo que preocupar de otras cosas además del ISO. Entonces podemos poner aquí, ¿verdad? Que a nivel de nitidez el ISO sería uno de los factores. El segundo de esos factores sería la marca, aunque suene un poco extraño, ¿verdad? Dependiendo de la marca de mi cámara, de la marca de mi celular, de las condiciones que yo tenga en ese celular, así también va a ser la nitidez. Una de las cosas que llevaron a la ruina a la empresa Kodak fue pasarse precisamente del control, de la maravilla de control químico que ellos tenían, que siempre estaban en avanzada, a pasarse sin ningún experiencia previa a lo digital, cosa que no pasó con la Sony, ¿verdad? Que ya tenía pues toda una escuela con respecto a lo digital en sistemas de todo tipo, incluyendo musicales, audio, etcétera, cosa que no le pasó a la Nikon, que también se va a fusionar con marcas japonesas, etcétera, ¿verdad? O sea,
Van a haber empresas que ya van a poder hacer esa fusión con otras empresas que les va a permitir dar el salto. En el caso de Kodak, se tiró solo a hacer eso y sencillamente fracasó, ¿verdad? La marca va a ser importante. Ahora, en las marcas de cámaras hay marcas de marcas. O sea, usualmente las marcas van a tirar cámaras profesionales y cámaras semiprofesionales, ¿verdad? Entonces va a depender de muchas cosas. En tercer lugar, el sensor. ¿Verdad? El sensor de la cámara es súper mega importante. Nosotros en nuestros equipos tenemos muchos tipos de sensores, incluyendo en las cámaras de nuestros celulares o en nuestras apps de celulares. Actualmente tenemos el sensor full frame, que más o menos nos va a dar un tamaño al formato 135 milímetros. O sea, cuando hablamos de eso, yo estoy hablando de esto, ¿verdad? Que esta película, a mí este cuadrito de película, cuando está hecha un negativo, que es como este tamaño, ¿verdad? Yo esto lo puedo ampliar hasta 16 por 20 a nivel de tamaño real, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de sensores full frame, estamos tratando de reproducir un cuadrito de estos. Ya hay algunos proyectos de megapíxeles, ¿verdad? Que están reproduciendo incluso un formato tipo 120, que es enorme. La gran mayoría de los sensores son unas cositas así chiquitas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un sensor full frame. Entonces, eso vale plata. O sea, una cámara con full frame vale muchísimo más dinero que una cámara que no lo tenga, aunque sea una cámara de altísima calidad y resolución, ¿verdad? Entonces, el sensor tiene muchísimo que ver. En cuarto lugar, va a ser sumamente importante la resolución, ¿verdad? ¿Qué resolución me permite mi cámara? Esta resolución va a estar relacionada, vamos a tapar por aquí, esta resolución va a estar relacionada con los megapíxeles de mi cámara, ¿verdad? Entre más megapíxeles tenga mi cámara, obviamente más posibilidades voy a tener yo de poder ampliar, ¿verdad? Y tener nitidez por pulgada cuadrada. La resolución también va a estar relacionada con el siguiente punto, que es súper importante. O sea, le recalco esto porque una de las primeras cosas trágicas que tuvimos en foto digital y que fue lo que más le costó a los fotógrafos profesionales para poder dar el brinco de lo analógico a lo digital. O sea, es que imagínense, tenías una película ISO 25 que te daba una nitidez brutal, una saturación mortal, ¿verdad? Y de pronto se pasa uno a estas cámaras de 2.2 megapíxeles profesionales que te costaban en aquel momento, y les estoy hablando hace 20 años, $20,000, que tenías que empeñarla casi todo para tener una cámara que te sacaba unas fotos con una resolución pésima, ¿verdad? Entonces, esta parte costó mucho, 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 mucho. Eran cámaras que tenían sensores muy grandes, pero resoluciones todavía muy malas, y generaban fotos que no era lo que uno estaba buscando, ¿verdad? Entonces uno decía, caramba, o sea, si esto va a ser la foto del futuro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Si no nos da la calidad a la que estamos acostumbrados con fotografía analógica. Entonces, esto fue una carrera técnica importantísima. Lograr que las cámaras cada vez tuvieran mejor resolución y, por supuesto, mejores sensores en todo sentido, ¿verdad? La resolución va a estar relacionada con el siguiente punto que es muy importante, que es ya no la resolución en píxeles, sino la resolución en tamaño. La resolución en tamaño es súper importante, ¿verdad? Aquí vamos a tener en resolución de tamaño, casi siempre aparece, ¿verdad? Como LMS. Dependiendo un poco de la cámara, de la marca de la cámara, esto puede variar. Pero usualmente el L viene a ser 16 por 20, el M viene a ser entre 11 por 14 o 8 por 10, y el S suele ser casi siempre, dependiendo de la cámara, como les digo, 5 por 7 o 4 por 6 pulgadas, ¿verdad? Esos son como los tamaños que nos van a dar. Y por supuesto, esa resolución, que a mí me encantan, los japoneses son tan maravillosos, ¿verdad? Siempre vienen como con un dibujito. Esa relación resolución-tamaño, ¿verdad? Viene como, o sea, un bloque, a veces viene así, a veces viene un poco quebradito el bloque,
y a veces el bloque viene hecho un desmadre, ¿verdad? Entonces ahí de lo que nos está hablando es que vamos a tener una resolución fina, una resolución normal o base, a veces lo ponen así de las dos maneras, y una resolución básica. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que definitivamente en estas se va a tender a pixelar. Por eso uno tiene siempre que trabajar en la resolución más grande, ¿verdad? O sea, en la resolución mejor que la cámara nos permita, con el tamaño más grande que la cámara nos permita también. Y el sexto punto, que es muy importante también, el sexto punto que es súper importante, es el tipo de archivo. El tipo de archivo, ¿verdad? Que, bueno, ya por ejemplo, casi todas las cámaras vienen en JPG y las profesionales además traen opción crudo. Por mucho tiempo se trabajó con el formato TIFF, ¿verdad? Porque el JPG era un archivo que cada vez que lo abríamos o lo cerrábamos perdía resolución. El TIFF no lo hacía. El problema del TIFF es que, bueno, ahora casi muy pocos equipos lo leen. La gran mayoría de cámaras vienen entonces con la resolución JPG y la opción crudo, que puede aparecer como RAW, que puede aparecer como NERF, ¿verdad? .NERF. Entonces, claro, cuando uno trabaja con JPG, va a tener una imagen, dependiendo del tamaño que se le haya puesto y de la resolución, ¿verdad? Una imagen con, obviamente, un tamaño más grande, buena calidad, etcétera, que puede llegar a pesar, dependiendo de la marca de la cámara, de 8 a 14 megas. Cuando uno trabaja la imagen en crudo, esa imagen puede llegar a pesar, dependiendo de la cámara también, de 20 a 60 u 80 megas. Porque cuando estamos guardando una información digital, no solo se guarda la imagen como tal, ni se guarda el tamaño, ¿verdad? Se guarda la información de los colores, de la luz, etcétera, ¿verdad? Entonces son imágenes que tienden a pesar mucho. Es como tener casi un negativo que yo puedo trabajar, ¿verdad? Con muchísima más calidad a nivel de luces, de sombras, de laboratorio digital, ¿verdad? Como lo haría precisamente en un laboratorio analógico. Generarle mascarillas, generarle una gran cantidad de cosas, porque son archivos, ¿verdad? Que tienen, conservan toda la información pura, pero eso sí, tienden a pesar un montón, ¿verdad? Entonces, vean qué montón de cosas, además del ISO, tengo yo que fijarme en una fotografía digital, ¿verdad? Hay gente, el ser humano es ambicioso de por sí, entonces hay gente que dice, mira, si pongo mis fotos en ese, dice en la cámara que me caben 4000 imágenes, pero si la pongo en L, dice que solo me caben 300, y yo prefiero tener 4000 espantosas fotos a tener 300 buenas. Una cosa que tenemos que entender en fotografía es que en fotografía digital, todavía en analógico uno puede resolver muchas cosas, pero en foto digital los pecados cometidos, pecados son, ¿verdad? Si yo en una foto no tengo información en las luces, no hay Photoshop ni hay aplicación, nada lo resuelve. Si la información no está, no está, ¿verdad? Si tengo subexposición en sombras y no hay detalle, de ahí no está la información. Entonces, por más, hay gente que me dice, no importa, yo espero arreglo en Photoshop, ¿verdad? O sea, mentira. Si sacaste una foto en pequeñito, de uno la puede estirar, claro, que aguanta, todo aguanta. Lo que pasa es que se va a ver espantosísimo, ¿verdad? Y van a haber dos elementos, si yo no atiendo la importancia de esto, ¿verdad? Cuando yo estoy tomando la foto, yo tengo que tener muy claro en qué ISO está, con qué resolución, con qué tipo de archivo, con qué tamaño, ¿verdad? Con qué cuento yo para trabajar realmente a la hora de hacer mi fotografía. Van a aparecer dos problemas, ¿verdad? Que son como lo peor que le puede pasar a uno cuando hace fotografías. Vamos a limpiar aquí bien. Cuando uno hace fotografías en digital, ¿verdad? Porque en analógico uno puede resolverlo, digamos, como diferente y no nos va a dar, obviamente, este problema, que es un problema que parte ya de la esencia de lo digital. Va a ser dos problemas espantosos. El primero va a ser el ruido digital. El ruido digital
Y el segundo va a ser la posterización. ¿Verdad? Esos son como los dos grandes problemas que nos van a aparecer cuando no hacemos, digamos, como lo correcto a la hora de tomar la foto. O sea, cuando yo voy a tomar una foto en digital, a veces pensamos que lo digital es facilísimo, pero es que tenemos que tomar en cuenta una gran cantidad de factores, incluyendo el balance de blancos y otro montón de cosas que vamos a estar viendo en la clase de estas semanas. ¿Verdad? El ruido digital se da porque hay una pérdida total de información. Eso es el ruido digital. Es una pérdida total de información. Y entonces, ¿verdad? En una foto me empiezan a aparecer, ¿verdad? Digamos que es un retrato y entonces en el medio del retrato les aparece un píxel morado, un píxel verde, un píxel magenta, un píxel, ¿verdad? O les aparece un montón de ruido ahí digital espantoso. Ahorita vamos a ver algunas fotos para que les quede más claro. Entonces, por supuesto, eso es agarrar, ampliar la foto y literalmente teñir píxel por píxel, ¿verdad? Eso es realmente un trabajo laborioso que se nos puede ir la vida entera retocando una foto por un problema de pérdida de información. ¿Cuándo se da esta pérdida de información? Bueno, precisamente cuando trabajamos con tamaños pequeños, cuando la resolución no es la correcta, cuando los megapíxeles de la cámara no son los correctos, cuando reventamos la foto porque usamos ISOs altísimos. Y el otro problemilla espantoso es la posterización. Las cámaras digitales tienen algo particular que no lo tiene la fotografía analógica. O sea, cuando yo estoy haciendo foto analógica, la película está captando las diferentes gamas de la luz, ¿verdad? O sea, en este momento, si yo tomara una foto, todos estos cambios de grises en mi cara, ¿verdad? Hasta el blanco, todo lo está captando la luz. Pero en fotografía digital, dependiendo de los megapíxeles, del ISO que yo escogí, del tamaño y de la resolución, la cámara va a decir, ok, voy a resumir. Voy a resumir y voy a hacer que este gris con este gris sean exactamente el mismo número binario y que este sea igual a este y este sea igual a este. ¿Me explico? O sea, la cámara lo que hace es resumir. Entonces, aparece este problema de la posterización. Y cuando uno ve una foto posterizada, es muy fácil verlo, por ejemplo, cuando tenemos contrastes muy fuertes de luz, ¿verdad? Cuando queremos, qué sé yo, fotografiar una bombilla, por ejemplo, una bombilla, ¿verdad? Y entonces cuando vemos la imagen de la bombilla, es que si no le pongo alcohol no se borra. Ahora sí. Cuando vemos la foto de la bombilla, entonces resulta que por aquí se ve blanco, por aquí se ve amarillo, por aquí se ve, ¿sí? No hay una continuidad natural en la luz, sino que la luz se quiebra. La posterización, la sensación que nos da es que la luz se quiebra. No hay, digamos, una continuidad en los grises o en las luces o en lo que estemos haciendo, sino que la sensación es que la luz se quebró, es que se posterizó, ¿verdad? Y es horrible en fotografía, cuesta un montón corregirlo, ¿verdad? O sea, cuando uno ve una foto y la foto está posterizada, la verdad es que es mejor volverla a hacer, ¿verdad? Porque cuesta mucho, mucho, mucho eliminar eso. Como les digo, se da en condiciones de luz, ¿verdad? A veces cuando, por ejemplo, uno, no sé, le toca hacer, qué sé yo, un retrato, por ejemplo, que se da montones en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tenés qué sé yo, el modelo, ¿verdad? Voy a hacer un modelo aquí rápido. Tenés el modelo, aquí le pones la luz, ¿verdad? Una luz fuerte. Aquí le está quedando blanco y toda esta zona, ¿y ahora qué le pasa a este paño? Y toda esta zona está quedando oscuro, ¿verdad? Entonces, no, espérenlo para volverlo a hacer porque no me quedó bien porque estaba muy mojada la pantallita, la pizarrita. ¿Verdad? Entonces vamos de nuevo. Aquí tenemos el modelo. Aquí tenemos nuestro modelo. Hacemos súper rápido. Aquí tenemos entonces una luz, digamos una luz lateral dura, ¿verdad? Y entonces, claro, pasa que toda esta zona va a estar iluminada y toda esta zona va a estar en sombra, ¿verdad? Va a estar en sombra. Entonces, cuando la cámara se ve enfrentada a esto,
y no tiene las condiciones correctas, eso va a incluir el ISO, eso va a incluir el diafragma, eso va a incluir una gran cantidad de factores. Lo que pasa es que él en estas zonas lo que va a hacer es resumir la información y nos va a aparecer de pronto gamas cortadas de luz. O sea, este rostro va a quedar quebrado, no va a quedar con una luz continua, no va a quedar con gamas de grises continuos, sino que va a quedar completamente cortada la luz, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son factores como súper importantes. Con el ejercicio de esta semana, lo que vamos a hacer es bajar por completo el ISO de sus cámaras, el ISO de sus celulares y tratar de hacer movimiento creativo solo con el ISO, ¿verdad? Porque si yo estoy en la noche, porque lo vamos a tratar de hacer con una luz baja, una luz oscura, una luz de noche, una luz de calle de noche, si yo le bajo el ISO a mi celular, si le bajo el ISO a mi cámara, inmediatamente la cámara se va a pegar, ¿verdad? Se va a quedar ahí, ustedes se van a asustar porque la cámara se va a quedar pegada, pero lo que está haciendo es tomando la foto, ¿verdad? Porque entre más bajo el ISO de la cámara, ya dijimos, va a tener más detalle, pero va a pedir más tiempo. Y si además yo estoy en una condición donde no hay luz, la cámara se va a quedar ahí pegada, 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 pegada. Cuando veamos velocidades, vamos a hacer un ejercicio parecido, pero ya a través de las velocidades. Ahora lo vamos a hacer a través solo y únicamente del ISO. Entonces en las diapositivas que siguen a continuación de este video lo vamos a ver y vamos a ver qué tipo de ejercicios son los que quiero.